Buenos días, profesor Hamilton Hanan Fernández. En esta oportunidad, quien le habla es la alumna Key Herrera Meléndez de la carrera de Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos y voy a explicar el desarrollo de la actividad entregable número 2. En la primera situación nos dice que se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad y se le asigna la siguiente tarea. Aquí podemos observar el pozo y los datos que tengo es que voy a extraer 900 litros de agua, que equivale a 100 kilogramos de agua, cada 3 minutos, que viene a ser el tiempo, y también nos hace saber que la profundidad del pozo es de 150 metros, como aquí lo podemos observar. La primera tarea que nos encomienda es calcular la potencia necesaria que debe tener el motor de la bomba de agua. Para los cálculos, considere una situación ideal donde no hay pérdida de energía del motor. Exprese la potencia en caballos vapor y en caballos fuerza. Bueno, para resolver esta primera actividad voy a utilizar la fórmula de la potencia, que es igual al trabajo sobre el tiempo, donde el trabajo es igual a la fuerza por la distancia y la fuerza es igual a la masa por la gravedad. En primer paso, he hallado la fuerza. Como tengo la masa del agua que voy a extraer, entonces he aplicado 900 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados, que son la gravedad, por lo que me da que la fuerza es 8.820 newtons. Luego he hallado el trabajo. Aquí he aplicado la fórmula, he reemplazado los valores por la distancia que es 150 metros y tengo que el trabajo es igual a 1.323.000 joules. Luego he convertido el tiempo de minutos a segundos. Bueno, el tiempo me da en 3 minutos, entonces yo para utilizar la fórmula de la potencia, aquí tengo que utilizar el tiempo en segundos, entonces lo he convertido, ¿no? 3 minutos es igual a 180 segundos, por lo que la potencia es igual a el trabajo sobre el tiempo. Entonces, resolviendo, tengo que la potencia es igual a 7.350 watts. Pero me pide expresar la potencia en caballos de vapor. Entonces yo he hecho uso de la regla de 3 simple, donde un caballo de vapor equivale a 735 watts, entonces tengo que hallar cuántos caballos de vapor equivalen 7.350 watts. He resuelto y me da que 7.350 watts equivalen a 10 caballos de vapor. También me pide expresar la potencia en caballos fuerza, HP, por lo que sé que un HP equivale a 745,7 watts y tengo que hallar a cuántos HPs equivale 7.350 watts. Resolviendo me da que 7.350 watts equivalen a 9,85 caballos fuerza. En la segunda tarea me dice, teniendo en cuenta que los motores indican cuál es su potencia nominal y en una situación real los motores tienen pérdida de potencia, explique usted cómo, con ejemplos, qué significa eficiencia de un motor. Bueno, aquí yo he considerado en primer lugar una pequeña definición donde dice que potencia nominal es la potencia máxima que demanda una máquina en condiciones de uso normales. También dice que la pérdida de potencia es la falla relacionada con la potencia nominal, el trabajo que realiza y el estado de la máquina. La diferencia entre la potencia nominal y la potencia útil. También sé que la eficiencia de un motor es la relación entre la potencia mecánica de salida y la potencia eléctrica de entrada. También la tarea me pide explicar qué es eficiencia a través de un ejemplo. Y mi ejemplo propuesto es que un motor de 30 watts teóricos tarda 1 minuto en elevar 10 litros de agua a 10 metros de altura. ¿Cuál es la eficiencia del motor? En primer lugar hice mi recopilación de datos, donde la potencia teórica del motor es 30 watts. El tiempo es 1 minuto, que equivale a 60 segundos. La masa es de 10 litros, que equivale a 10 kilogramos, y la altura es de 10 metros. Pasamos al desarrollo. En primer lugar, para poder aplicar la fórmula de la eficiencia, voy a hallar la energía potencial, que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Reemplazo los datos que ya tengo y me da que la energía potencial es 980 joules. Luego hallo la potencia útil, que es igual al trabajo sobre tiempo. Reemplazo el trabajo sobre el tiempo, que es 60 segundos, y me da que la potencia útil es de 16,33 watts.
Para resolver la pregunta de la tarea 2, dice, ¿cuál es la eficiencia del motor? He utilizado la fórmula eficiencia es igual a potencia útil sobre potencia teórica por 100 para saber cuánto es el porcentaje, ¿no? Realizando el proceso, obtengo que la eficiencia es igual a 54,43%, es decir, la eficiencia del motor es de 54,43%. En la segunda situación me dice, en una prensa hidráulica, un camión de la empresa que tiene de masa 1,8 toneladas está colocado sobre un pistón B de 1 metro de radio y se solicita lo siguiente. La primera tarea dice, si el pistón A tiene un radio de 20 centímetros, ¿qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A? ¿Y cuál es la presión ejercida en el pistón B? En primer lugar hice mi recopilación de datos, donde me dice que el pistón A tiene de radio 20 centímetros, que a metros, pasándolo a metros, equivale a 0,2 metros, y el pistón B tiene un radio de 1 metro, y la masa del camión es de 1,8 toneladas, que equivale a 1.800 kilogramos. Bueno, hemos observado que hay 3 incógnitas que resolver en esta tarea, y la primera incógnita dice, ¿qué fuerza mínima se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? En primer lugar he hallado la fuerza en B, ¿no? Donde tomo la masa del camión, que es de 1.800 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y me da que su fuerza es de 17.640 newtons. Luego hallo el área en A. Bueno, como me dice que su radio es de 2 centímetros, que equivale a 0,2 metros, entonces yo he creído conveniente utilizar la fórmula para hallar el área del círculo, ¿no? Que es área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Hago el reemplazo de los datos. Pi equivale a 3,14 y el radio es en metros 0,2 metros, pero elevado al cuadrado. Ejecuto y me sale que el área en A es 0,1256 metros cuadrados. De la misma manera, para hallar el área en B, vuelvo a aplicar y me sale que el área en B es de 3,14 metros cuadrados. Y por último, para resolver la primera pregunta, dice la fuerza mínima en el pistón A. He utilizado esta fórmula que es la fuerza en A sobre área en A es igual a fuerza en B sobre área en B. Como quiero hallar la fuerza en A, he despejado y me da que al pistón A se debe aplicar una fuerza mínima de 705,6 newtons. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la presión ejercida en el pistón A? Mi fórmula que he utilizado es de la presión, que es igual a la fuerza en A sobre área en A. Y me da que la presión es de 5.617,83 pascales. En la siguiente pregunta me dice, ¿cuál es la presión ejercida en el pistón B? Utilizo la misma fórmula y me da que la presión es 5.617,83 pascales. Si nos damos cuenta, tanto la presión como en A y en B vienen a ser lo mismo. Segunda tarea. Dice, si duplicamos la medida del radio del pistón B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón B? Bueno, ahora nos pide duplicar, ¿no? El radio en el pistón B. Entonces, mis datos. La fuerza mínima en A no la sé. La fuerza en B es de 17.640 newtons. El área en A es de 0,1256 metros cuadrados. Y el área en B, como me dice que se ha duplicado el radio, duplico aquí el radio, realizo esto y me sale que el área en B es 12,56 metros al cuadrado. Volvemos a observar que hay 3 incógnitas, entonces vamos a desarrollar la primera, que dice ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar en el pistón A? Utilizo esta fórmula de fuerza en A sobre área en A es igual a fuerza en B sobre área en B. Despejo fuerza en A, que es lo que tengo que hallar, y me sale que la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A es de 176,4 newtons. La segunda pregunta. ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A? Utilizo la fórmula de la presión y me sale que la presión es de 1.404,46 pascales.
La siguiente pregunta, ¿cuál es la presión ejercida en el pistón B? Y tengo que la presión ejercida en el pistón B es de 1404,46. Si nos damos cuenta, las presiones siguen siendo las mismas. Última tarea. Las magnitudes presión, fuerza y área, ¿cómo se comportan? Quiere decir si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Yo he dado mi respuesta de la siguiente manera. La presión indica la relación entre la magnitud de una fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa. En cualquier caso, en que exista presión, una fuerza actuará en forma perpendicular sobre una superficie. He considerado conveniente utilizar un gráfico donde vemos que la fuerza actúa perpendicular a la superficie. Volvemos a recordar la fórmula de la presión, que es igual a presión es igual a fuerza sobre área. Y también para explicar o dar respuesta de mejor manera a esta pregunta, he utilizado ejemplos. El primer ejemplo dice, ¿cuánta presión habrá en 36 newtons, que es la fuerza que se aplica en un área de 12 metros cuadrados? Y obtengo que la presión es de 3 pascales. Pero si yo aumento la fuerza aplicada en la misma área, me doy cuenta que la presión aumenta. Entonces puedo decir que si mayor es la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la presión para una misma área, ¿no? Llegando a la conclusión que la presión y la fuerza son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo la fuerza en una misma área, la presión va a disminuir. Pero si yo aumento la fuerza en una misma área, la presión va a aumentar. Tengo otro ejemplo también. ¿Cuánta presión habrá en 24 newtons, que es la fuerza aplicada en un área de 2 metros cuadrados? Y me sale que la presión es de 12 pascales, ¿no? Pero si yo aumento el área en el que es aplicada la fuerza de 24 newtons, ¿qué pasa? La presión es menor. Entonces puedo decir que mientras el área sea cada vez mayor, la presión será cada vez menor. O viceversa. Puedo concluir que la presión y el área son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque a menor área, mayor será la presión. Y si tengo más área, la presión será mayor. Entonces, en conclusión, la presión es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional al área sobre la cual actúa dicha magnitud de la fuerza. Bueno, profesor, esa fue toda mi explicación. Muchas gracias.